Muchas gracias por venir a acudir a esta segunda presentación del informe Twitter. Quería agradecer, antes de todo, a los compañeros de viaje de este proyecto, a David Lavilla, el director del Máster Universitario de Periodismo Digital y Redes Sociales de la Universidad Europea, a Influencia, a María Gamero, María Valverde y Ana Rodríguez, que nos han acompañado y han ayudado también muchísimo en el desarrollo del proyecto. Y por supuesto a los participantes, muchos de los cuales estáis aquí, que con vuestra participación en las pruebas nos habéis permitido elaborar esta investigación que yo creo que ha sido muy interesante para todos y que de hecho está teniendo una repercusión muy importante, ¿vale? Para empezar la presentación del informe, de los resultados y de las conclusiones, hemos preparado un pequeño vídeo que resume un poco cuál ha sido el proceso tanto del campo en el que hicimos la investigación, del análisis posterior y un poco el resumen de las cosas que nos hemos ido encontrando, antes de comenzar a explicaros más detalladamente los resultados. ¿Vale? Así que yo creo que lo mejor es que comencemos con eso. De hace unos años a esta parte, las redes sociales se están convirtiendo en una gran preocupación para toda la gente de investigación. Cada vez son más las empresas, o la mayoría de las empresas se empiezan a dar cuenta de que es un entorno en el que es interesante estar y que es un canal interesante para ellos. No había demasiada información en el mercado, al menos pública, ¿no? Que es un poco la intención que tenemos nosotros, es ponerla públicamente en el mercado para que la gente la consuma y saque partido y provecho de ella, ¿no? Libremente. Pues la primera vez que oímos hablar del informe Twitter, en un primer momento hubo una parte de curiosidad, yo creo que basada en cierta incomprensión, ¿no? Que está ligada a todos los procesos tecnológicos que tienen que ver. A mí me motivó de este proyecto fundamentalmente, primero, las empresas que estaban detrás, Readability, Influencia, eso fue para mí un plus. Nos pareció muy interesante la posibilidad, sobre todo, de tener una fuente de información fiable, por así decirlo, para determinar parámetros que nos ayuden a ser más eficaces en la comunicación en Twitter, ¿no? Pues fue una semana intensa, porque las sesiones empezaban a las 9 y algún día se acabó a las 10, por ejemplo, el día del hormiguero. Fue curioso la evolución de los usuarios, desde el primero que no tenía ni idea de qué iba a ocurrir y qué había detrás, hasta los últimos que ya más o menos sabían de qué se trataba y tal. Gente que hace un uso muy profesional de la herramienta, junto con gente que a lo mejor tiene unos perfiles más de consumo, no tan líderes dentro del sector, pero sí con un uso muy profesional y muy interesante. Pues intentamos además tener también en cuenta a la hora de seleccionar a los perfiles el dispositivo desde el cual solían tuitear, porque puede tener cierta influencia en la experiencia de uso. Y mientras ellos estaban interactuando de manera normal con su cuenta de Twitter, les hemos ido grabando las reacciones, hemos estado viendo el consumo que hacen, qué tipo de tweets prefieren. Básicamente esas son las dos patas principales, el uso de tracking para saber en todo momento qué es lo que una persona está mirando en una pantalla. Twitter tiene que tener un tono, no es simplemente un hashtag o un enlace o un nick. Por otra parte, como decía, la medición biosensorial, que permite evaluar la actividad emocional que genera la interacción con la herramienta y con los tweets. Datos de mucho valor para profesionales, para marcas y diría que para usuarios también. Cómo esté compuesto semánticamente o gramaticalmente un tweet, creemos que puede tener una influencia importante en la eficacia del tweet como elemento que atraiga la atención. Para mí lo más destacable puede ser de la parte semántica, que para mí es el gran tema que están todavía muchas empresas investigando en
el tema de la semántica en redes sociales. Lo más destacable de los resultados del estudio es que creo que están orientados a mejorar la eficiencia de la comunicación a través de Twitter. Ha sido un reto, ¿vale? Ha sido un reto muy grande que ha ofrecido unos resultados muy potentes. Es una gran responsabilidad y la verdad es que me dio mucho respeto, muchas ganas, pero mucho respeto por el trabajo que se venía encima hacia todo el equipo, ¿no? Pues da un poco de vértigo, todas las expectativas que hay con el estudio y toda la gente que hay interesada. Si lo piensas a diario, mejor no pensarlo y sacar datos, analizar y intentar dar los mejores resultados. Es algo en lo que Redbility se tiene que sentir muy orgulloso, ¿no? El haber hecho una investigación tan pionera, con técnicas tan avanzadas, que no solo esas propias técnicas son bastante novedosas, sino que la combinación de todas ellas una investigación, yo creo que es de las primeras veces que se realiza, y además sobre algo que despierta tanto interés como Twitter. Una tecnología que te da una información pues completamente fiable, pues bueno, tienes mucho ganado, yo creo que nos va a ayudar a todos, los que nos dedicamos a esto y a los que no. Pues después de este pequeño repaso de lo que hemos vivido hasta ahora, os comento un poco cómo está estructurada la presentación. Procuro intentar no enrollarme demasiado, haré el esfuerzo. Si veo que me enrollo mucho, como lo veis vosotros me lo decís, ¿vale? Que ayer cuando presentamos hicimos una previa de esto, realmente me extendí muchísimo y llegué casi a dormir a la gente. De hecho había un chico en una de las filas que se quedó dormido en la presentación. Bueno, lo primero que vamos a hacer es repasar un poco toda la metodología que hemos empleado, porque tiene relevancia, más allá de que es con ello con lo que se consigue la información con la que se construye el informe, por la novedad, ¿no? Y es uno de los aspectos que ha despertado cierto interés, ¿no? Pasaremos rápidamente por el planteamiento inicial, que es un marco teórico propio de la investigación, que en términos generales tiene mucho interés para nosotros, pero que para otra gente resulta un poco superficial, ¿no? Luego pasamos a resultados, conclusiones y recomendaciones. Estos tres bloques son los más importantes y esos son los que vamos a intentar centrarnos, ¿vale? Los objetivos que establecimos en un inicio, hay uno general y global, que básicamente es aprender cuál es el comportamiento o profundizar en entender el comportamiento de la gente cuando usa Twitter, ¿vale? En términos generales. Cuando usa Twitter desde un punto de vista de interacción con la propia herramienta, ¿vale? Redbility es una empresa que se dedica a la construcción de este tipo de plataformas, ¿vale? Entonces nuestro interés sobre todo está focalizado en eso. Más allá de eso, y en concreto, hemos establecido un objetivo inicial de definir cuál es el Customer Journey de un usuario en Twitter, es decir, cuáles son los casos de uso diferentes, si se pueden construir diferentes casos de uso, porque haya diferentes tipos de usuarios, o bien porque se use de una manera diferente a lo largo del día. Bueno, con todo ese tipo de cosas se pueden modelar diferentes casos de uso, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos relevantes a la hora de emitir un tweet? Es decir, ¿qué es lo que hace que un tweet sea más efectivo que otro, ¿vale? Desde diferentes planos. Y luego hay uno muy interesante también que ha dado unos resultados muy llamativos, que tiene que ver con cuál es cómo se relaciona Twitter y la estimulación emocional, ¿no? Es decir, bueno, qué es lo que hace que se estimule uno inicialmente cuando usa Twitter, que no, cuáles son las claves un poco de todo esto, ¿vale? Desde un punto de vista técnico, la ficha técnica de la investigación, hubo 38 participantes que nos ayudaron durante una semana y un montón de horas nos permitieron que les observáramos cómo interactuaban con sus cuentas de Twitter, ¿vale? Con perfiles de medium y heavy users. Tuvimos en cuenta diferentes franjas horarias para ver cuál es el consumo que se hace a lo largo del día, lo cual es relevante porque hemos identificado que hay pautas de consumo diferentes por la mañana, por la tarde o a lo largo del día para diferentes grupos de usuarios. Y hemos empleado, entre otras, algunas herramientas de neuromarketing como novedad, ¿no? Junto con otras que explicaremos un poco más adelante para medir la estimulación emocional, ¿vale?
Para ese tema en concreto utilizamos este aparato que veis ahí, que es un biosensor que nos permite medir la actividad electrodérmica de la piel, que es un indicador emocional, ¿vale? Es una corriente eléctrica de baja intensidad que tenemos todos y que indica cuando hay una activación emocional, ¿no? Y es en lo que se basan los polígrafos, ¿no? Por ejemplo, los detectores de mentiras. Aparte mide otro tipo de cosas como la temperatura corporal y la velocidad, la aceleración en los cambios de ritmo cardíaco, ¿vale? Utilizamos también eye tracking, que es un sistema que te permite seguir el recorrido del ojo de una persona, ¿vale? En este caso lo utilizábamos sobre dispositivos o sobre sobremesa, ¿vale? Es decir, teníamos este montaje que permite que sobre el dispositivo que esté usando el usuario, en este caso yo creo que es un iPhone, nos permita ver dónde se está mirando en cada momento. Luego veremos algún ejemplo de eso, ¿no? El eye tracker es en concreto este aparato de aquí, ¿no? Con una cámara subjetiva que nos permite enfocar la pantalla y que es lo que nos da la información. Aparte de estos usamos un aparato diferente de eye tracking para equipos de sobremesa, que luego está por allí, si alguien tiene interés se lo podemos enseñar, lo tenemos en el laboratorio, ¿vale? Y además de esas dos técnicas hemos empleado otras dos técnicas adicionales. Una es la observación directa, que es el paraguas que engloba la totalidad de la investigación y que básicamente es una técnica etnográfica que permite observar cómo se comporta alguien en un contexto determinado de uso y con la menor injerencia posible por parte del investigador, ¿no?, que está observando. Y por otra parte hemos hecho un análisis semántico, ¿cómo es? Sintáctico-morfológico, ¿vale? Del lenguaje para averiguar en qué medida la construcción del mensaje en sí afecta en su consumo, en su efectividad como elemento de comunicación, ¿vale? El planteamiento inicial voy a pasarlo muy rápido, esto tiene más interés para quien lea el informe desde un punto de vista de la investigación de mercados o de la investigación social. Esto lo que marca es un poco el terreno de juego en lo que nos vamos a mover. Básicamente lo que se transmite aquí es que la orientación que nosotros teníamos era una orientación hacia la efectividad del tweet como elemento de comunicación, ¿vale? En la conversión del tweet. Es analizar sobre todo, el planteamiento general es ver qué es lo que hace que algo funcione mejor que otras cosas, ¿vale? Y ese es esto lo que define es el marco teórico en el que se ha desenvuelto la investigación, la que hemos hecho nosotros, ¿vale? Esta investigación tendrá continuidad en el futuro en el máster de periodismo digital y de redes sociales que dirige David, porque ellos recogen nuestro testigo de investigación y van a utilizar toda la información que hemos recopilado junto con otras cosas que hagan más adelante para continuar la investigación desde un punto de vista académico a través de las tesis y los doctorados que se están realizando allí, ¿vale? Este marco que nosotros estamos establecidos tiene básicamente tres partes. La primera tiene que ver con la presencia, es decir, cómo se identifica, cómo se llega a alcanzar el tweet para un usuario que lo quiere consumir, que está buscando información y se topa con el tweet, ¿vale? La segunda fase tiene que ver con la consideración del tweet como elemento informativo, ¿vale?, en el que se toma la decisión. Tú te enfrentas a un timeline o a un listado de conecta o lo que sea y decides que hay algunos, en décimas de segundo, que hay uno que lees y otro que no, ¿vale? ¿En base a qué se establece esa selección? Pues a través del avatar, del nick, de la persona que lo está emitiendo, si es relevante para ti, si le conoces, si le das crédito, si no, si tiene una foto asociada, si no. Hay una serie de cosas que son las que hacen que en décimas de segundo decidas, lo consideres, ¿no?, como elemento de información para hacer algo con él, para que convierta, ¿vale?, para que se abra, para que se responda, se retuitee, se marque como favorito, se haga lo que se haga, ¿vale? Esto es el marco. Vamos a dejarlo un poco de lado porque lo interesante viene ahora, ¿vale? Los resultados. Los resultados que hemos obtenido, hemos tenido una montaña de datos entre los que hemos tenido que nadar durante muchas semanas, que nos ha costado mucho esfuerzo de análisis. Y finalmente lo hemos distribuido principalmente, por ejemplo, en temas de comportamiento, es decir, hemos llegado a identificar dos tendencias principales de cada uno de los grupos de participantes que nos ayudaron con esto.
un grupo grande, ¿vale?, de participantes que tienen una cierta tendencia a interactuar con su timeline, ¿vale?, y que tienen una actitud más de consumo de información, ¿vale?, es decir, que utilizan Twitter más para estar informados de algo. Pues buscan gente que sea referencia en lo que a él le interese, en la temática que sea, y lo siguen para estar un poco al día de pues, las últimas tendencias, en nuestro caso de la investigación de mercados o el neuromarketing en Estados Unidos, que es donde surgen y tal, ¿no?, este tipo de cosas. Hay que decir que ninguno de todos estos comportamientos son puros nunca, ¿vale? Todo el mundo hace de todo, lo que pasa es que se identifica una tendencia más a unas cosas u a otras, ¿no? La gente que empieza interactuando de manera principal por el timeline finalmente pues acaba yendo a Conecta y a lo mejor descubre de las diferentes áreas que componen Twitter, ¿no? Sin embargo, hay otro colectivo que o bien interactúa indistintamente con timeline y Conecta de manera simultánea, o centra su interacción en Conecta, ¿vale? Esto suele ser gente que tiene un perfil más de conversación. Gente al que le sigue mucha gente y le sigue mucha gente y establece mucho contacto, ¿vale? No usa tanto Twitter como para informarse principalmente, sino para establecer contacto y dinamizar, probablemente. Son más activos abriendo perfiles y enlaces que los que interactúan en timeline, y tienen una componente más social, ¿vale? Esta es una interacción más social y está más informativa, ¿vale?, que casa además perfectamente con como las dos vertientes principales que tiene Twitter, ¿no? En una parte es una red social, pero por otra parte se ha convertido cada vez más en un medio de comunicación monstruoso de grande, ¿no? Esto sobre todo tiene importancia cuando lo recuperemos más adelante, ¿vale? Os lo adelanto. El consumo visual. Vamos a centrarnos principalmente en cuál es el consumo visual, primero del timeline y luego de Conecta, ¿vale? Hemos identificado que hay diferencias de comportamiento y de consumo entre esas dos partes y además, y dentro de cada una de ellas hay diferencias de consumo atendiendo el dispositivo desde el que se use, ¿vale? Esto que veis aquí es un mapa térmico de los que ofrecen los eye trackers, en este caso sobre un iPhone, ¿vale? Y lo que nos está mostrando, aunque está un poco difuminado y no se vea demasiado bien, es una superposición de una capa con un gradiente de colores que va del rojo al verde pasando por los amarillos, ¿vale?, que nos indica la intensidad de visualización de un elemento, ¿vale? Es decir, aquí lo que este mapa técnico nos está diciendo que quien sea que esté viendo este timeline, parece que se está centrando en los elementos que están por aquí, ¿vale? En este caso, el nick y el cuerpo o las palabras iniciales del tweet, ¿vale? El orden de consumo del timeline en un smartphone se centra principalmente en aspectos relativos al contenido, ¿vale? Obviamente luego ya saben más cosas y tal, ¿no? Pero lo que primero llama la atención son los aspectos relativos al tweet en sí, a los 140 caracteres que conforman el tweet, ¿vale? Luego ya se pueden mirar pues, los avatares de algunos elementos y los nick, o en este caso, por ejemplo, el tiempo que hace que se ha emitido, ¿no? Sin embargo, vemos que la pauta de consumo en una tablet cambia ligeramente. ¿Vale? En este caso, vemos que la información se centra más manifiestamente en el contenido. Por ejemplo, en este caso, sobre las tablets, las avatares no llaman la atención hasta bastante tiempo después, ¿vale? Es decir, la atención se centra en otro tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo, básicamente la diferencia que podemos, o lo que podemos inferir de esto, aunque probablemente habría que profundizar un poco más para encontrar una explicación en concreto, es la distribución de contenidos que se genera en una tablet respecto de un iPhone por la composición y la capacidad que tiene un display respecto de otro de albergar contenido, ¿vale? Eso lo vemos más, se pone en manifiesto de manera más clara en el caso del consumo en sobremesa, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí hay muchas más cosas en la pantalla, o sea, como mínimo hay más posibilidad de ver cosas, ¿no? Porque todo este bloque en los dispositivos no está aquí, ¿no? Entonces, obviamente no se puede consumir. También es cierto que en sobremesa la interacción es un poco diferente y aparecen más contenidos asociados al propio tweet, ¿vale?
Pero en todo caso lo que hemos identificado en el timeline es que la atención de los usuarios se centra principalmente en el contenido, ¿vale? Con matizaciones y tal, pero es más relativo al contenido. Si pasamos a analizar el consumo de información en Conecta, vemos que a pesar de que haya diferencias entre cada uno de los dispositivos, como veíamos, empiezan a cobrar relevancia los temas más relativos a las personas, ¿vale? El Conecta es la parte más social de Twitter, ¿vale? Y aquí cobran relevancia también aspectos de comunicación como el tiempo que hace que hemos interactuado, ¿no? Y los nombres y los nick de la gente con la que nos estamos relacionando, ¿vale? En el caso de una tablet, ¿vale? Pasa algo parecido. Si recordáis, en la tablet las fotos en el timeline no eran consumidas hasta más. Aquí empiezan a aparecer como algunos de los elementos, algunos de los 10 primeros elementos que se visualizan, ¿vale? Y en los equipos de sobremesa pasa algo parecido. Esto, sobre todo, tiene interés en base a que se establecen pautas diferentes de consumo entre timeline y Conecta, en términos generales, ¿vale? Y nos da pistas y nos da información sobre que los diferentes dispositivos y el contenido que ellos generan condicionan muchísimo cómo se interactúa, ¿vale? Obviamente, cuando no hay un contenido en uno de ellos, evidentemente no se interactúa con él, pero los que sí están presentes en todos ellos se consumen de una manera diferente. Hay un tercer elemento que es muy relevante, que ha cobrado mucha importancia cuando hemos analizado, y esto era una de las cosas con las que en principio no contábamos, y es la visualización del timeline, ¿vale? Aquí no tenemos no tenemos la secuencia de visualización concreta del timeline, no, perdón, del perfil, ¿no? Del usuario. Nos hemos dado cuenta en la interacción, cuando hemos visto los vídeos, que el perfil es un elemento muy importante, ¿vale? Muy importante en la interacción, y que la bio dentro de la información que da un perfil, la bio y los últimos tweets son muy importantes, ¿vale? Lo cual es interesante porque la bio es un elemento que en muchas ocasiones no se tiene en cuenta, ¿vale? Y para alguien que quiera tener una presencia activa en Twitter, debe cuidarla mucho porque es un elemento muy relevante, ¿vale? A la hora de que alguien decida si consume su contenido, si lo sigue, si interactúa con él. La activación emocional, ¿vale? Esto es una de las grandes novedades del informe Twitter. Bueno, ¿qué cosas son las que activan emocionalmente, que estimulan emocionalmente cuando se usa Twitter, ¿vale? Enviar un tweet, ¿vale? Eso es de los 3 o 4 elementos que más activan emocionalmente. Aquí representamos gráficamente este recuadro. Es una porción del gráfico de interacción que genera en los biosensores de los que estábamos hablando, ¿vale? Esta gráfica lo que marca son las variaciones de la actividad electrodérmica del participante, ¿vale? Cada uno tiene una escala, ¿vale? Es decir, cada participante tiene una activación emocional diferente. Por ejemplo, esta mañana hemos estado recreando un poco toda la metodología, pues nos han estado haciendo una entrevista. Yo me he puesto el sensor y parecía que estaba muerto, y lo juro, y sin embargo se lo ha puesto Laura, una compañera, y bueno, una actividad frenética, ¿no? Es decir, cada uno tiene cada uno tiene una actividad electrodérmica diferente, ¿no? Y una sensibilidad emocional distinta. Laura, una sensibilidad emocional diferente, ¿no? Lo que hemos tenido nosotros en cuenta a la hora de analizar, para no estar comparando activaciones o situaciones emocionales o capacidades emocionales diferentes, es la variación dentro de las franjas de un usuario, ¿vale? Es decir, si yo me muevo en una franja de 0,5 y Laura en una de 30, pues que las relaciones porcentuales de eso, esas distancias, son las que hemos tomado como referencia absoluta, ¿vale? Y enviar un tweet es lo que más activa emocionalmente, ¿vale? Lo que más estimula. Y además, probablemente porque es el hecho o el ejemplo o la acción de participar en la red social, ¿vale? La red social es algo, toda la componente social estimula mucho emocionalmente, y el hecho de estar escribiendo algo justo, además el momento en el que publicas el tweet es como el momento de chan,
es lo que más, es el punto clave, ¿no? Entonces, el hecho de lanzar algo a la red social y que todo el mundo te vaya a leer y que tengas presencia activa mucho, ¿no? De hecho, una de las cosas que hace casi todo el mundo cuando publica en TIT es irse al timeline a ver cómo ha quedado, ¿vale? Sí, sí, el hecho de reconocerse en las redes sociales es muy estimulante, ¿vale? Otra cosa que estimula mucho es leer un tweet, ¿vale? Hay una correlación casi del 100% entre los tweets que han convertido y activación emocional, ¿vale? Dependiendo de las temáticas y de las personas y del momento y tal, activan más o menos, pero sí es cierto que el leer un tweet activa. Pero leer un tweet de uno mismo activa más, ¿vale? Y verse a sí mismo, o sea, el hecho de verse reflejado en la red es lo que más estimula. El tema del ego es un tema emocional muy potente. Una de las cosas que afortunadamente y sin pensarlo y sin querer salió como un resultado muy interesante es un sesgo que metimos nosotros en la investigación, y es que cuando veníais los participantes os hacíamos una foto mientras preparábamos las cosas y la colgábamos en ese momento, ¿no? Entonces, de las primeras cosas con las que interactuabais cuando empezabais la sesión era la foto que os habíamos hecho, ¿no? O la gente de influencia o nosotros, ¿no? Y entonces, claro, tenemos la prueba palpable de que en 38 de los 38 casos, es decir, en el 100%, el verse a sí mismo en una foto, en una cosa así chula, novedosa, boom, mete un pico de activación emocional en los usuarios muy importante, ¿vale? Más cosas que suben la activación emocional de la gente: el tiempo que tarda en abrirse un link, ¿vale? Esto era una de las hipótesis de partida de la investigación, y de hecho es una de las cosas que originó el interés por hacerlo, ¿no? Un día, esperando desesperadamente que se abriera algo que parecía interesante, se nos ocurrió ¿por qué no hacemos tal? ¿No? Tenemos las herramientas, podemos hacerlo. Vamos a ver esto qué influencia tiene. Puede ser interesante y a la gente le puede interesar, ¿no? Una de las cosas que más acapara la activación emocional es el tiempo de espera ante un link, definitivamente, ¿vale? Pasamos al análisis sintáctico-morfológico, ¿vale? Todo esto que estamos viendo antes, o sea, todo por lo que estamos pasando lo vamos a recuperar luego después, ¿vale? El tema emocional vamos a profundizar después y el análisis sintáctico-morfológico también. Aquí, ¿qué cosas hemos identificado como principales, ¿no? Hay una correlación muy fuerte entre una construcción gramatical correcta y una incorrecta en cuanto a los tweets que convierten, ¿vale? Es decir, escribir correctamente hace que a uno le lean más, ¿vale? El mito hemos identificado además en algunos de los tweets que el empleo de muchas abreviaturas y tal entorpece y dificulta la lectura, lo cual es evidente, ¿vale? Pero afecta a la conversión. No en todos los perfiles ni sobre todas las temáticas, pero sí es cierto que en términos globales afecta a la conversión de los tweets. La redacción también, ¿vale? Que un mensaje, si es que al fin y al cabo estamos hablando de mensajes, que un mensaje bien construido convierte mucho más que uno mal construido. Entre otras cosas porque tú lo que tienes enfrente es un emisor, y la teoría de la comunicación lo que nos dice es que cuanto más limpio sea el canal, más efectiva es la comunicación. Y esto no hace más que recordarnos lo mismo y cuantificarlo, ¿vale? Temas, ¿vale? ¿Qué temas convierten más? Y aquí tuvimos la suerte de que nos pasaron unas cuantas cosas curiosas, ¿vale? Las redes sociales y el social media convierte mucho. ¿Por qué? Pues porque Twitter está lleno de gente que trabaja en estas cosas, es normal, ¿vale? Es un sesgo propio de la propia gente que trabaja ahí. Es como si hiciéramos una encuesta de qué le interesa a qué deporte le gusta a usted más y lo hacemos en el Bernabéu, pues probablemente salga el fútbol, ¿no? Otra cosa que acapara mucha atención es el informe Twitter, ¿vale? Lógicamente, ¿por qué? Pues como mínimo por los 38 tweets que se abrieron con las fotos de las 38 sesiones, ¿vale? Cosas llamativas, la religión. Y esto no es que España se haya vuelto otra vez muy religiosa, ¿vale? Es que coincidió con la renuncia del Papa. Esa semana fue la semana que renunció el Papa, ¿vale? Entonces hay un mogollón de tweets que tienen más que ver con la actualidad sociopolítica del país, internacional en este caso, que con un sentimiento religioso de un tuit, ¿vale? Con temas religiosos o trascendentales, ¿vale? Tiene que ver con actualidad, ¿no? De hecho, si sumamos religión, si sumamos sociedad, si sumamos política, probablemente tengamos conjuntamente un número importante, uno de los grandes bloques como actualidad, ¿no? Y bueno, pues hay una serie de temas más, ¿vale? De todo tipo.
el tono comunicativo, que es qué tonos tienen los tweets que más convierten, ¿vale? El tono más predominante es el informativo, lo cual es lógico porque es que esto es un canal de información, ¿vale? Tiene sentido. Pero nos encontramos en segundo lugar el irónico o el humor, ¿vale? El humor en términos generales, pero la ironía específicamente en el caso de Twitter, que no es tan importante como el informativo en términos generales, pero sí es cierto que tiñe gran parte del resto, ¿vale? Es decir, hay muchísimos tweets que se consumen, que contienen humor y son informativos, ¿vale? Esto es interesante, ¿vale? Es un recurso. Yo creo que aquí tenemos en Twitter tenemos una sobre representación de la ironía y el humor respecto a otros canales tradicionales, ¿vale? Y pasamos, yo no sé si estoy yendo muy rápido, ¿me das que estoy yendo muy rápido, no? Bien. Bueno, conclusiones. La primera gran conclusión que hemos extraído es que podemos estar hablando, en términos globales, nos han salido 3 perfiles bastante homogéneos entre sí, o sea, bastante homogéneos dentro de ellos y diferenciados de los otros 2. Nosotros, cuando afrontamos la investigación, partíamos de unas hipótesis que tenían en cuenta 4 perfiles diferentes, ¿vale? Conversadores, emisores, distribuidores y consumidores, ¿vale? Y tienen que ver, pero están matizados y sobre todo los hemos podido definir en mucha profundidad, ¿vale? El primero del que podemos hablar son los profesionales de las redes sociales, ¿vale? ¿Esto qué es? Pues principalmente es un perfil muy parecido o coincidente, por ejemplo, con un community manager, ¿vale? Alguien que es un profesional de esto y que tiene un comportamiento muy específico, ¿vale? Nos hemos dado cuenta que muchos de los participantes se parecen mucho entre sí y tienen un comportamiento muy parecido entre ellos, ¿vale? Por ejemplo, consumen muchísimos temas relacionados con social media y tecnología, ¿vale? Por ejemplo, las cuentas tienen un muy elevado número de contactos y el conecta hierve, ¿vale? Por lo tanto, el eje de la interacción, en este caso, es más acentuadamente conecta que el timeline, ¿vale? Entre otras cosas porque por la cantidad de gente a la que siguen, el timeline realmente dura segundos, ¿vale? Es la vida media de las cosas en timeline dura muy poco. Y en el conecta hay muchísima interacción, ¿vale? Como hemos visto, ¿vale? Una de las cosas que más activa principalmente en Twitter es la interacción social, ¿no? El sentirse parte de la red, el escribir un tweet, el leer un tweet de otra persona, el que te conecten y tal, ¿no? Entonces, por ese motivo hemos identificado que aquellos participantes que tenían una mayor activación emocional, es decir, que su interacción con Twitter es más estimulante en términos de variaciones de actividad electrodérmica, es este perfil, ¿vale? Aquella gente, como veremos luego, que tiene una actitud mucho más de consumo, es decir, que cogen Twitter y principalmente lo leen para estar al tanto de ciertas cosas, tiene una activación emocional mucho menor, ¿vale? Una consecuencia lógica de que tengan un nivel de gente a la que siguen muy elevado es que usan las listas, ¿vale? Las listas no las usa todo el mundo, es decir, se ve como un punto de inflexión entre la gente que tiene un uso que no sigue a mucha gente, no tiene un lío tremendo con su cuenta, ni las cosas a las que sigue, ni tiene tanta sensación, no desarrolla tanto information anxiety, ¿no? Y no tiene la sensación de que está aprendiendo cosas, por lo tanto no tiene esa necesidad de usar listas. Eso sí, una vez que se empiezan a usar, se usan muchísimas. El número medio de listas es de 11, ¿no? Teniendo en cuenta que hay mucha gente que no usa ninguna, es decir, es una media que tiene un componente muy elevado. Y luego hay una cosa que es muy importante y es que tiene una tolerancia a la espera en la apertura de links, como veíamos, ¿vale? En su momento. El tiempo que se tarda, que se espera, es un momento mientras está saliendo un link que se ha compartido sobre no sé qué. El tiempo de espera en este caso es el mínimo, ¿vale? De todos los perfiles es el que menos tolera esperar, lo cual tiene sentido teniendo en cuenta el componente profesional, ¿vale? De su actividad en Twitter. El siguiente gran grupo son los profesionales en las redes sociales, ¿vale? No es tanto gente que su actividad profesional principal esté rodeada en torno a Twitter o de manera muy principal, sino que usan Twitter como un canal, ¿vale? Como un canal de información. Y aquí podríamos estar hablando, por ejemplo, de un periodista, podríamos estar hablando de un profesional de la comunicación corporativa o de lo que sea, que utiliza Twitter como un canal que emite, ¿vale?
y tiene que ver con la distribución de información, ¿vale? O con la carga, es decir, o distribuyen información que se encuentran, es importante para ellos o interesante, él cree, para la gente que le sigue, o cargan información, es decir, yo trabajo en el departamento de comunicación corporativa de Redbility, que es numerosísimo, mucha gente, y uno de ellos, ¿no?, carga una nota de prensa, ese tipo de cosas, ¿vale? Su nivel de interrelación con otros usuarios es menor, por lo tanto su emocionalidad es menor que la de los que llevamos antes. Como en muchos casos, bueno, son profesionales que siguen a un montón de gente, también usan las listas, aunque en menor medida, y tienen una tolerancia a la espera baja, no tan baja como los profesionales de las redes sociales, pero también aguantan poco, ¿vale? Y en tercer lugar tenemos a los particulares, ¿vale? Que esto no es gente que use Twitter solo de manera particular, ¿vale? Pero sí es cierto que por diferenciación a los profesionales se hace un uso a lo mejor mixto, es decir, bueno, pues yo sigo a determinada gente para que me mantenga informado de ciertas cosas, de cosas que me interesan, de actualidad, a lo mejor diarios, prensa, algún tema de ocio, de aficiones, ¿vale? Es un perfil mucho más de consumo, es más pasivo, ¿vale? Es más pasivo también en la medida en que interactúa menos con la gente. Repito, no son puros, es decir, al final todo el mundo conversa un poco o mucho, todo el mundo lee un poco o lee mucho, ¿vale? Pero es cierto que este grupo de participantes eran mucho menos activos en la interacción. Son menos emocionales, como llamamos anteriormente, ¿vale? Cuanto menos se interactúa socialmente, menor emocionalidad se genera. Por tener un uso menos profesional, yo creo que es por lo que tienen una tolerancia mucho mayor a esperar mientras se carga un contenido, lo cual lleva a que estos sean, y anticipo ya, estos sean los que más vídeos consumen. Hemos identificado que los vídeos se consumen poquísimo, pero poquísimo, ¿vale? En términos globales. Dentro de que se consumen poco, estos son los que más lo consumen. La hipótesis es que el tiempo de carga de los vídeos, que generalmente es mucho más amplio que una noticia o que una foto, es disuasorio para muchos de los profesionales, ¿vale? En cuanto a la eficacia de un tweet, ¿qué es lo que hace que un tweet sea eficaz? Los temas tratados, ¿vale? Hay más posibilidades de que sea consumido si trata sobre social media, sobre temas tecnológicos o la realidad sociopolítica del país, ¿vale? Principalmente si ha pasado algo realmente notorio y hablas de ello, ¿no? Como en el caso de la renuncia del Papa. Tono empleado, los más exitosos son informativos, ¿vale? Pero eso tiene sentido en la medida en que esto es un canal de información. Lo que a nosotros nos parece más relevante es el peso elevado del tema del humor y la ironía, ¿vale? El momento del día hace que haya diferencias de eficacia a lo largo del día. ¿Por qué? Porque el grupo de los particulares que veíamos antes es un grupo que como pauta de comportamiento tiene muy acentuado el echar un vistazo a primera hora de la mañana de lo que tiene en su timeline, marcar aquello que le parece interesante para leerlo con posterioridad. Por la noche, más tranquilamente, incluso con otro dispositivo, ¿vale? Por lo tanto, a la hora de emitir tweets que tengan como objetivo el gran público, que es el que probablemente sea más numeroso en el tema del grupo de particulares, tiene sentido tener una estrategia horaria de distribución. En el caso de los profesionales, no tanto, porque su uso es más continuo durante el día, por lo tanto ahí no hay un momento especial en el que ya hemos identificado que tiene más sentido, ¿no? La corrección lingüística, lo hemos dicho anteriormente, es muy, muy importante, muchísimo. O sea, el mito de que las abreviaturas, este tipo de cosas, es una característica esencial de Twitter y ayuda y tal, es mentira, ¿vale? Entorpece la comunicación, como es lógico, por otra parte, ¿no? Y desde el dispositivo en el que se consume, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que si nuestro público consume preferentemente en un momento del día a través de un dispositivo, el consumo, la importancia, a lo que dan importancia cuando leen no es lo mismo, ¿vale? Es decir, pueden dar más importancia al tweet, o a la persona, al emisor, al nick, al momento, ¿vale? Cobran importancia dependiendo desde el dispositivo y el momento en el que se consume, ¿vale? Hemos identificado también una correlación muy alta entre el grupo de particulares y el consumo a través de smartphone, ¿vale? Es muy acentuado. Son los que más consumen Twitter a través de dispositivos pequeñitos, ¿vale? No quiere decir que el resto de los grupos no lo hagan, ¿vale? A través de un smartphone. Quiere decir que no es más indistinto el consumo, ¿vale? Y en esto está más acentuado a través de
del smartphone, ¿vale? Lo cual tiene sentido porque probablemente un profesional necesite utilizar herramientas tipo TweetDeck y tal, cuya interacción es mucho más adecuada a través de un ordenador, un teclado, es más rápido y es más ágil, ¿no? Un particular que básicamente está leyendo información con un smartphone se maneja muy bien, ¿no? La emoción en Twitter. Como decía, el 97% de los tweets que convirtieron durante la prueba generaron una activación emocional a los lectores. Obviamente la temática afecta, ¿vale? Me acuerdo, y no sé quién era, cuando hemos estado revisando los vídeos, y os voy a enseñar un momentito cómo lo hacemos, ¿vale? Porque yo creo que tiene interés. Vaya, aquí pasa algo raro. Mira, esto es... Vaya, la tecnología no está a mi favor hoy. Bueno, este es uno de las composiciones que hemos hecho para poder analizar adecuadamente lo que ocurre con el... No os voy a reproducir entero, es muy largo, ¿vale? Pero por lo menos yo creo que tiene interés, ¿vale? Os explico qué hay aquí, ¿vale? Esto es la pantalla del eye tracker con el que se interactuaba cuando se hacía con un equipo de sobremesa, ¿vale? Esto es la cuenta de Pablo Talamanca, ¿vale? Uno de los momentos que está interactuando. Esto es su timeline, ¿vale? Y esto de aquí abajo, que ahora se desaparecerá esto, es la gráfica que vemos, ¿vale? Que en este caso la grabación comenzaba aquí porque para que el participante se sienta lo menos espiado, es decir, cuando hablaba antes de la observación directa como metodología, hablábamos de que es importante no influir especialmente en el... Joder, me fastidio, es que se está acabando la pila del teclado. Bueno, lo dejo así. Vamos a poner. Se procuraba que lo tuviera un rato puesto para que se lo olvidara, ¿vale? Tanto se olvidó que alguno se lo llevó directamente a la oficina. Y nos llamó media hora después, que tengo el biosensor. Y nada, nos fuimos a por él tranquilamente y lo cogimos. Es decir, se busca que la naturalidad en la interacción sea lo máximo, ¿vale? Para que no esté condicionado el comportamiento. Aunque hay que decir que el comportamiento estuvo condicionado en alguna medida porque prácticamente nadie de los participantes abrió ningún mensaje directo, a pesar de que el botón de mensaje directo decía que había, ¿vale? Entonces, evidentemente, yo creo que eso no es un comportamiento natural. Pero bueno. Aquí vemos cuál es está un poco lejos y es pequeñín, es muy fina la línea. Aquí se ve la gráfica de activación emocional y si lo reproducimos, un momentito, vemos cómo está un poco lejos. Por aquí se ve el recorrido del ojo, que es un puntito rojo que se va moviendo por la pantalla. Esta marca también cuando se hace clic, ¿vale? Y está sincronizada, lo que pasa es que avanza un poco despacio. Si lo avanzo más rápido lo veréis más claramente. Si no se le acaban las pilas inmediatamente, veréis cómo si lo vamos avanzando el marcador del momento en el que está en cada punto nos indica el nivel de activación emocional, ¿no? Bueno, y había pues diferentes pautas y los picos generalmente responden, por ejemplo, en un momento de este pico de aquí se ve se acentúa la activación emocional, ocurre que se ve una imagen, una foto bastante graciosa. O aquí se está escribiendo un tweet, que es una de las cosas que más activa emocionalmente, está coincidiendo con una de las subidas de la activación emocional, o que se va al conecta. En este momento pincha en conecta y hay un pico de activación emocional, ¿vale? Esto es tratado estadísticamente lo que nosotros empleamos, una de las cosas que utilizamos para ver a qué corresponde cada uno de estos gráficos en el momento de interacción de la persona, ¿vale? Bueno, y retomo la presentación. Joder, vale. Bueno, la verdad es que no... Ya. Perdón. O sea, esto ya es lo más... Aparte de la temática concreta, ¿vale? Quiero decir, pues... lo que iba a comentar. Uno de los tweets que más activación emocional generaron en uno de los participantes, o en una de los participantes, no sé quién era,
era un tuit que estuvo leyendo y consumiendo el enlace que iba sobre los scratches, ¿no? Es decir, un tema absolutamente de actualidad, controvertido y que genera debate, ¿vale? Entonces, en el momento en el que se consume una información de una temática especialmente importante para esa persona o porque tiene relevancia y tal, o sea, quiero decir, que hay temas personales que influyen y te activa emocionalmente mucho una cosa, ¿no? Yo qué sé, pues alguien que ve que es un motero tal y ve una Harley Davidson igual tiene una activación tremenda y otro pues, ese tema le da igual, ¿no? Pero lo que sí hemos identificado de manera general es que, como veíamos, la escritura del tweet es uno de los elementos que más activación emocional genera, la consulta de un tweet propio recién escrito también, el visionado de una foto propia, la excesiva espera durante la carga de la página web a la que dirige un enlace externo, es un tema que también activa mucho, un formato publicitario intrusivo que bloquea temporalmente la interacción de usuarios, cabrea directamente, es decir, emocionalmente activa en un plano negativo, y la vista del área conecta por sí solo, ¿vale? Lo que más activa, la interacción social y uno mismo, ¿vale? Nos queremos mogollón y eso se pone de manifiesto tremendamente en la investigación, ¿vale? Recomendaciones, ¿vale? Aquí hemos elaborado un poquito más los resultados de la investigación para emitir una serie de recomendaciones. Por ejemplo, si tu target es profesional, no existe una franja específica horaria para publicar, ¿vale? El consumo es más lineal durante todo el día. Hay que tener mucho cuidado con el cuidado de la carga de las páginas, o sea, con el tiempo que tarda el contenido que nosotros subimos allí, porque no van a esperar mucho, ¿vale? Y los profesionales son la gente más relevante para hacernos de altavoz de lo que difundimos, es decir, es un colectivo importante. Si queremos amplificar algo que vamos a cargar, tenemos que tener en cuenta que si queremos que lo tengan en cuenta y luego, si les interesa, lo reproduzcan, no podemos meterles cosas que les hagan esperar muchísimo, ¿vale? Porque probablemente ni lo lean. La URL del enlace debe transmitir el contenido de manera clara. Aquí hemos identificado que probablemente el tema, el hecho de que alguien identifique que un contenido que se ha compartido es un vídeo, es un freno. O sea, eso lo hemos identificado claramente, ¿vale? Cuando se ve que es un vídeo, en muchos casos se evita pincharlo, ¿vale? Tenemos que tener una motivación muy fuerte para hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con los acortadores de URLs que nos bajo un código muchas veces absolutamente indescifrable nos esconden el contenido del enlace? Pues hay menos posibilidades de que lo abran que si, tratándose de un artículo normal, tiene una URL en la que se identifica que es un artículo, o que tratándose de una imagen, la URL te diga que es una imagen, ¿no? Pues que te diga que es picture o pic o tal. Hay ciertos enlaces que la gente sabe que es una imagen y por lo tanto interactúan con ella con más facilidad que si es un algo ininteligible que no sabes lo que esconde y que a lo mejor esconde un vídeo y te vas a tirar 20 segundos esperando, ¿vale? Esto es como lo de las llamadas ocultas, pues algo parecido, ¿no? La transparencia es importante siempre, es decir, pero esto es una cosa que sabemos desde hace mucho tiempo los que investigamos la usabilidad y la experiencia de uso. La transparencia del usuario es uno de los elementos fundamentales cuando quieres que tenga una experiencia positiva. Si no eres transparente, tienes muchas papeletas para que pasen olímpicamente de ti, ¿vale? Cuida la bio. La bio es fundamental y favorece la interacción social y la emocionalidad, ¿vale? Es decir, cuida la parte social y es tu tarjeta de presentación en Twitter. Y hay mucha gente que no le presta atención, es muy importante, ¿vale? Si el target es particular, probablemente tenga más sentido, aunque no sea no te asegure nada, pero tendrá más posibilidades de que te consuman si publicas antes de las 9 y a última hora de la tarde, ¿no? Aproximadamente. Los temas preferidos en este caso son redes sociales, tecnología y actualidad sociopolítica. Y estos correlacionan especialmente con la estructura lingüística correcta y el tono de humor e ironía, ¿vale? ¿Por qué decimos eso? Porque hemos identificado que hay otras temáticas en las que la corrección, pese a ser muy importante, no es tan determinante, ¿vale? Por ejemplo, las temáticas relacionadas con las redes sociales. Es muy importante, si tienes que
que dirigirte a gente profesional de las redes sociales, interpelar. ¿Por qué? Porque el timeline tiene una dictadura muy férrea del tiempo, ¿no? Y para una persona que tiene muchos seguidores, que sigue mucho, que tiene una actividad frenética en Twitter, el timeline es casi como si nada, ¿vale? En Conecta tienes muchas más posibilidades de que interactúen contigo, porque les has interpelado. Primero, porque la componente social para ellos es más importante, y segundo, porque hay una mayor permanencia que en el timeline, ¿vale? Para temas de ocio, si tienes que hablar de temas de ocio, uso correcto del lenguaje, aunque informal, y de composición gramatical, ¿no? Y tono enunciativo principalmente. En este caso lo que más funciona es el enunciativo, ¿vale? Para social media, marketing y negocios en internet, los tonos informativos, enunciativos y apelativos son los que más triunfan. Y en este caso, la estructura gramatical correcta no es tan importante, ¿vale? Es importante, pero no tanto. Y para temas de actualidad, de nuevo, el empleo de la estructura gramatical correcta no es tan importante o tan determinante como en otros casos. Si hablamos de política, si lo hacemos de manera informativa, pero con una cierta crítica, probablemente tengamos más éxito. En el caso de tratar de temas dentro de la actualidad, del globo de la actualidad, si tratamos temas de sociedad, el enunciativo informativo es importante, y en términos generales, el humor suele tener bastante éxito, ¿vale? En cuanto a la visibilidad, de nuevo lo mismo, ¿no? El tema del Conecta es una estrategia interesante, tratar de estar ahí a través de interacción social, ¿vale? Porque los que lo usan más principalmente son más dados a ello. Y luego el tema de las herramientas del sistema, es decir, los hashtags, ¿vale? Nos hemos dado cuenta que los hashtags, la presencia de hashtag en los tweets no ni fu ni fa, vaya. Es decir, aproximadamente la mitad, creo que el 56% de los tweets que han convertido tenían hashtag, y eso está guay, pero el 46... perdón. Ah, que está puesto. Vaya, pues el 44 no. Quiere decir que a la hora de definir que convierta más o menos da igual, ¿vale? Aproximadamente. Pero sí lo que es fundamental es a la hora de localizar, ¿vale? Un tweet sin hashtag es mucho más difícil de localizar que uno que sí lo tenga. ¿Por qué? Porque lo que sí se emplea bastante es el buscador. Y cuando se emplea el buscador se utiliza para buscar gente, es decir, nicks de la gente, o para buscar hashtag. Es decir, es uno de los ejes de navegación principal y de búsqueda de recuperación de información, son los hashtags, ¿vale? Entonces el empleo yo creo que es fundamental, pero no tanto para la conversión del tweet. Pero si queremos que nos lean, es una buena herramienta, ¿vale? El tema de la publicidad, que esto está guay, ¿vale? Porque aquí sí nos hemos dado cuenta de algo y hemos cuantificado algo que sospechábamos hace mucho tiempo, pero tenemos la constatación, ¿no? Bueno, Twitter tiene elementos de publicidad, no es un contexto en el que la publicidad te avasalle, ni muchísimo menos, pero sí es cierto que tiene sus formatos. En el momento en el que nosotros hicimos la investigación, realmente no había prácticamente ninguno. Yo recuerdo solo un enlace patrocinado al Día de Andalucía o algo por el estilo, pero no se ha visto ni se ha consumido por parte de los participantes tweets patrocinados ni nada por el estilo, ¿vale? Pero lo que sí es que dentro de la experiencia de uso de Twitter, Twitter no es lo único, ¿vale? Cuando tú interactúas con Twitter y con un montón de cosas a las que Twitter te redirige. Enlaces, sitios tipo Pinterest, integraciones con Facebook, con otras redes sociales y un montón de medios de información en los que se aloja la información que la gente comparte contigo, ¿vale? Que suben. Entonces, dentro de la experiencia de uso de Twitter, la publicidad es muy relevante, ¿vale? Porque influye mucho en la interacción de los usuarios y en la eficacia de los tweets, ¿no? Entonces, ¿qué nos hemos dado cuenta? Que cuando la publicidad de esos sitios está contextualizada, desde un punto de vista de la temática y no es intrusiva, es decir, que es pertinente en cuanto al tema por los intereses del usuario o por la temática del tweet, que hay veces que ocurre, la publicidad, y además no te bloquea, es decir, no es el típico intersticio al que te sale al abrir la portada de alguno de los grandes diarios y no hay Dios que cierre, porque ponen la estrella así, no molesta y de hecho se ve, ¿vale? Y luego os voy a dejar unos ejemplos de unos mapas térmicos un poco diferentes a los que hemos visto de los mapas de calor, en el que se ve cómo la gente
le presta atención, lo consume y lo ve durante un tiempo. Es decir, es el elemento que más se ve de una página llega a ser la publicidad. Teniendo en cuenta que era una página a la que, de un artículo, es decir, o sea, se iba a ir a leer un artículo y al final lo que más acaba viendo es la publicidad, ¿vale? Sin embargo, el formato muy intrusivo molesta a los usuarios, ¿vale? Y les genera una actividad emocional muy fuerte, de sentido negativo, ¿vale? El mensaje no se llega a leer, es decir, el mensaje de la publicidad no se llega a leer. Pero en una ocasión sí hemos identificado que el mensaje no se lee, pero la marca sí. O sea, que ahí lo que estamos consiguiendo, y ahora os lo enseño, es que cabreemos al usuario, identifiquemos nosotros que desarrolla una actividad emocional fuerte, vemos en los mapas térmicos que se queda con la marca, pero no ve el mensaje. Entonces, al final, guay, se ha quedado con que este tío me está fastidiando, que es, vamos, un objetivo publicitario número 1, ¿no? Y luego, bueno, recalcar que el tema de los formatos intersticial, estos realmente llegan a ser muy molestos, lo cual ya sabíamos, ya a todos nos pasa cuando entramos en algún sitio y nos sale y no hay manera de cerrarlo, nos cabrea mogollón, pero aquí hemos tenido la oportunidad de medirlo, ¿vale? Y ahora que ya tengo la posibilidad de hacer así, ahora no está enlazado, claro, porque le hemos cambiado las pilas. A ver. Un momento, que voy a... Ah, ya funciona, ¿no? Sí. Bueno. El PDF, vale. Esto es un extracto del informe Twitter que podéis descargaros cuando queráis en nuestra web. Vale. Vale. Esto es un mapa térmico que básicamente lo que hace es invertir lo que veíamos antes. Lo que está negro no se ve, ¿vale? Y lo que es claro, sí. Esto es un formato que, aun siendo intersticial, facilita los elementos de interacción con él, es decir, para cerrarlo te deja claro cuáles son, puedes dar a escape o pinchar aquí en una pastilla grande que no te cambia de sitio, como te hacían los botones del WinZip al principio, que se cambiaban de orden cada vez y no había quien los cerrara, ¿no? Y luego se ve aproximadamente algo, ¿no? Teniendo en cuenta que es una publicidad, bueno, la visibilidad no es mala, ¿no? Sin embargo, en el siguiente, a lo mejor con esto voy más rápido, sí. ¿Vale? Esto la verdad es que no recuerdo qué participante es porque nos hemos visto tantas veces lo mismo y tantas horas seguidas que realmente ya no nos acordamos de quién es cada uno, ¿no? Aquí lo que está claro es que el participante venía a esta página a leer esto, que es el cuerpo del enlace, ¿no? O sea, del artículo. Pero aquí había un banner de gentedigital.es, un blog, ¿no? Tienes un blog, vente gente y tal, ¿no? Pues es una publicidad que es muy pertinente para el tema de lo que se estaba hablando y para la persona que lo estaba leyendo. Y es lo que más presta atención de toda la página. Esto es llamativo, ¿no? Hemos dado con un caso de ultra pertinencia, segmentación publicitaria, yo creo que casual, pero súper exacta, ¿vale? En el que funciona muy bien la publicidad, ¿vale? Sin embargo, el caso que os decía antes, que para la gente que trabaja o su actividad profesional tiene que ver con Twitter, es muy importante, ¿vale? Este es el que veíamos antes, el primero. Vale. Bueno, aquí el círculo que tenemos arriba gris tenía que estar aquí, me estoy dando cuenta ahora. Lo que marca es que no genera una activación, pese a ser un intersticial, no genera una activación emocional muy fuerte, ¿vale? Porque yo creo que la gestión de la temática era importante, ¿no? Pero lo que quería enseñaros está aquí abajo y lo que nos muestra, ¿vale? Bueno, esto es un intersticial de Mercedes, ¿vale? En el que básicamente lo que se ve sobre todo, y aquí no se ve muy bien, es donde se pincha, que está por aquí, ¿vale? Y de hecho ahí va, ¿no? A buscarlo y a pincharle. De hecho, bueno, ya veis la visibilidad, el coche no se ve ni el identificador de marca. Es decir, pues es un Mercedes, nosotros sabemos que es un Mercedes, ¿no? Aquí se ve un poco, pero realmente el participante en este caso, con ese nivel de visibilidad, no tiene ni idea de lo que ha visto. Os lo aseguro, ¿vale? En este caso, este es el que os decía, ¿vale? Esto es una tablet de RIM, me parece que es. ¿No es un iPad o sí? Bueno, es una tablet. El caso es que estamos navegando y nos sale un banner de Telepizza con un mensaje que está aquí, que pone díselo con Telepizza. Que a lo mejor tiene que ver con el día de los enamorados, yo no sé si coincidía así, ¿no?
porque esto era por mediados de febrero. Y entonces aquí podemos ver que realmente lo que estás viendo, te estás quedando con la marca. El mensaje no se lee nada en absoluto, ¿vale? Y lo que tenemos aquí al lado, aquí en la pantalla, no sé si se va a percibir bien, ¿vale? Esto es lo que estaba viendo. Bueno, esta es el siguiente fotograma de la suicida, porque además tenía varios, ¿no? Entonces aquí el gran corazón que había y tal pasa por un mensaje que no se lee en absoluto, y lo que sí vemos es que el nivel de... Es que se ve un poco mal, ¿vale? Está un poco pequeño, pero aquí tenemos un pico bastante importante y una variación muy importante de la activación emocional que genera esa interacción. De hecho, en el vídeo se oye algo así como... No recuerdo exactamente qué era, pero algo así como joder, ¿sabes? Una interjección de... Porque es que no había quien le cerrara, es decir, se tiró, yo creo que en torno a, si no recuerdo mal, 5 o 6 segundos intentando cerrar el elemento, ¿no? Y bueno, eso es muy relevante desde el punto de vista de negocio, sobre todo vinculado a Twitter, porque es muy importante, ¿no? Los formatos principales de Twitter, ya os digo, no se han podido analizar porque no salieron. Y ya está. Ya, acabo, coño, joder. Si me decís que hable yo, hablo y no paro, ¿sabes? Bueno, y ahora si tenéis alguna pregunta a alguien, algún comentario, no sé, lo que queráis. Ah, sí. Que esperéis a empezar a decir la pregunta cuando tengáis el micro, que no sé dónde está, pero lo tenemos por ahí. Porque ahí se está retransmitiendo vía streaming la presentación, y si no, pues la gente que no está aquí no sigue las preguntas de los que pregunten, si es que hay alguno. Tuitero, ¿no? ¿A qué te referías exactamente con transparencia? A la transparencia, vamos a ver, sí, a lo mejor es que he sido un poco genérico. La transparencia en cuanto a lo que se está compartiendo, ¿vale? Si tú coges una URL y la cortas, en muchas ocasiones no ves nada, o sea, no tienes ni idea de lo que hay detrás de ese enlace, ¿vale? Esa transparencia, es decir, bueno, pues yo lo que comparto es renuncio a usar probablemente un acortador de URLs, es decir, sacrifico parte del espacio disponible para el mensaje que yo quiero lanzar, pero lo hago en aras de que el que está interactuando conmigo tenga el control en todo momento y sepa que lo que hay ahí es una imagen, es un vídeo o es un enlace de YouTube. Está muy claro que es de YouTube, ¿vale? Porque te pone YouTube. Entonces, esa información, dar esa información al usuario, que él tenga el control, facilita mucho la interacción y mejora muchísimo la experiencia de uso. Y eso es lo que decía, que nosotros en nuestra investigación de usabilidad, que venimos haciendo desde hace muchísimos años, hemos identificado siempre un enlace. Cuando anticipas a la persona lo que va a ocurrir cuando pincha ahí, tienes mucha más seguridad de que lo va a usar satisfactoriamente en el caso de que decida usarlo, es decir, el control lo tiene él, la decisión lo toma él. A eso me refería a la transparencia. En este caso en concreto, que es lo que ha salido como resultado de la investigación, ¿vale? Y una pregunta más es... bueno, habías comentado también que a la hora de visionar lo que es el timeline, el usuario se suele fijar bastante principalmente en los contenidos, sí, y posteriormente en el avatar. Una cuestión que me surge es, ¿y si el avatar lo ha visto un poco con visión periférica, digamos, como se suele decir, de reojo, y a lo mejor si es un color intenso el del avatar, pues a lo mejor, o es un avatar al que acostumbra a ver, pues a lo mejor ya lo identifica más rápidamente, digo, de reojo, y va por el contenido? Eso pasa, ¿vale? Y de hecho... Ahora que se están empezando a generalizar los GIF animados en los avatares en Twitter y en otros sitios, es cierto que de repente encontrarte un GIF que se mueve, o sea, un avatar que se mueve, atrae la atención, ¿vale? Eso es algo típico del comportamiento, porque eso rompe la armonía. Cualquier cosa que rompa una armonía, que sea un elemento discordante en un contexto ordenado, atrae la atención visual siempre, lo hagas como lo hagas, ¿vale? No sé qué pasará el día que todos los avatares de todo el mundo se muevan, ¿vale? Probablemente llamará la atención el que esté parado. Pero ahora mismo es cierto que eso influye y que los colores y pueden llegar a llamar la atención, y esto no te lo digo en base a los resultados, sino en base a la experiencia que tenemos haciendo este tipo de investigación, ¿no? Lo que es cierto es que cómo esté compuesto el interfaz influye, cuál sea la armonía influye. El hecho, tú ten en cuenta que los avatares en un smartphone se separan mucho, se pueden llegar a separar o no, ¿vale? Dependiendo de la longitud del tweet. En un equipo de sobremesa o en una tablet,
el espacio horizontal que cabe en el display no baja o sube los tweets, o sea, sí, y los avatares tampoco, por lo tanto la columna de avatares es armónica, ¿vale? En un smartphone generalmente no lo es, y eso puede hacer que favorezca en el smartphone el consumo de esos elementos en detrimento de en un tablet o en otro elemento, ¿vale? Bueno, realmente la conclusión que hemos sacado es esas tendencias generales, ¿vale? Los casos concretos puede ser que cambien, ya te digo, con variaciones que si de repente la aplicación de sobremesa de Twitter cambia y se simplifica, probablemente el consumo varíe, ¿vale? Pero sí es cierto que en Conecta se presta más atención a los elementos relacionados con lo social y en el timeline a los elementos relacionados con lo informativo. ¿Tienes ahí el micro? Sí, mi pregunta es, ¿cuántos usuarios participaron y cuántos tweets se procesaron? Vamos a ver, participaron 38 personas, ¿vale? Que es una muestra muy grande para un estudio cualitativo como este, ¿vale? Eso es una cosa que nos han preguntado mucho a través de Twitter, la gente que ha leído el informe, que les sorprendía una muestra de 38 personas, ¿vale? Es una muestra monstruosa de grande para un estudio cualitativo, ¿vale? Y tweets se han procesado 120 tweets abiertos. No, abiertos, en retuiteados había más. Yo creo que pues es que me bailan un poco las cifras, pero yo sé que la apertura de tweets han sido de 120 en la totalidad. Había un número medio de tweets por sesión con los que se interactuaba no, eso era que se escribían, ¿no? Que se visualizaban por usuario. No lo sé el dato exacto, si quieres te ponemos un correo y te lo decimos. Pero no, el volumen ha sido muy elevado, Son 120, no, pues probablemente la interacción haya rondado de tweets en torno a los 300, una cosa por el estilo, ¿vale? ¿Por usuario? Por usuario no. No, con los que se interactúan no son muchos, ¿eh? O sea, una cosa es los que tú visualices y tal, pero los que te activen a ti no son tantos. Varían mucho, ¿eh? Hay gente que es muy activa y hay gente que menos. Hay casos y situaciones que favorecen más que se escriban o que se lean, ¿no? Por ejemplo, participó en la sesión del primer día un momento. ¿Daniel? ¿Es? Daniel, ¿no? Daniel Calamonte, que es no sé si ha venido hoy aquí, no lo veo, ¿no? Es el community manager del Hormiguero y hizo la retransmisión aquí, mientras le estábamos grabando. Entonces, claro, la interacción fue frenética, ¿vale? Tenía abiertos yo no sé cuántas cosas, dos ordenadores, un portátil, el de sobremesa, el iPhone, el tablet, en uno TweetDeck, en otro tal, no sé qué. Entonces, claro, la interacción era mucho más intensa que otras personas, ¿no? O incluso que probablemente él en otro momento que no esté desarrollando su labor profesional, ¿no? Pues da miedo que siga hablando, ¿eh? No me extraña. No me extraña. Me voy a extender, o sea que... El momento aplauso yo me lo ahorraría, ¿verdad? Pero bueno, como queráis, ¿eh? ¿Hubo diferencia en cuanto a sexos en los resultados? No ha dado ningún resultado esa combinación. Hemos cruzado por sexo mucho. No, pero sí se ha hecho ese cruce. Se ha mirado también la edad, o sea, las variables típicas de cruce de investigación se han hecho todas. Y o sea, de lo que no hemos mencionado es porque no hemos obtenido algo significativo, ¿vale? ¿Os planteáis hacer otra ronda con Twitter o a lo mejor probar ahora con Facebook o ya habéis acabado hartos? Ha sido duro, pero no tanto. No, vamos a ver, hay una segunda fase clarísima y súper potente que es la que abre la Universidad Europea de Madrid a partir de ahora, es decir, como decía, toman el testigo y van a hacer una investigación menos de mercado como las que hacemos nosotros, menos frenética probablemente como esta y más académica, ¿no? Con mucho más tiempo, en un contexto académico en relación con otra serie de cosas y tal, que ya nos contarán ellos cuando la desarrollen, ¿no?
Esa es la continuidad del informe de Twitter a día de hoy y por el momento es la que van a hacer ellos a nivel académico. Nos han quedado ganas de investigar más cosas porque a mí la investigación es así, cuanto más investigas más descubres, ves puertas por todos lados, no puedes abrirlas todas, seleccionas y coger las más relevantes, ¿no? Por ejemplo, como decía Antonio, siéntate que me presionas. Una de las cosas que y además me despistas, coño. Ah, sí. Una de las cosas que no contábamos con hacer y que nos hemos metido en ello cuando hemos visto que existía una de esas puertas que hemos abierto de camino ha sido todo el análisis lingüístico, ¿vale? Hemos visto que había un mundo ahí tremendo y nos hemos metido y hemos hecho una investigación bastante en profundidad de toda esa parte porque entendíamos que era muy complementario de lo que estábamos haciendo por otro lado. Pero quedan muchas más puertas, sí, sí. Yo creo que a mí en particular desde el principio me quedan las ganas de hacer una siguiente fase cuantitativa, probablemente a través de cuestionarios online, teniendo en cuenta que el producto es online, para cuantificar y jerarquizar, validar los datos y poner pesos, ¿vale? Nosotros aquí teníamos, en esta muestra teníamos casi un tercio exacto, casi exacto, de cada uno de los grupos que hemos definido. Yo estoy seguro que la representación global de la comunidad Twitter en España no es de un tercio para cada uno de ellos, es imposible, ¿vale? Por lo tanto, eso me gustaría trabajarlo y probablemente se trabajaría con un quanti. Pero vamos, ya veremos. De momento tomamos un rato de descanso de esto, a hacer otras cosas, pero sí dan ganas de seguir, sí. Una facilita. Has comentado que el tema del contenido multimedia, que sobre todo que los vídeos eran disuasorios a la hora de convertir, ¿no? Y en cuanto a fotos, o sea, el tema fotos, ¿habéis notado que...? Las fotos se consumen de manera intermedia. Lo que más se consume son los artículos, ¿vale? Los contenidos redactados, ¿vale? De manera importante. O sea, hay una diferencia sustancial con las fotos, pero sobre todo entre esos dos y los vídeos, ¿vale? Con los vídeos debe haber algo, porque justo en estos meses se está trabajando en la integración de herramientas de vídeo dentro de Twitter, ¿vale? Además por varias vías, por varias empresas. Así que es probable que eso sea un problema que hubieran identificado en su momento, porque hay una inversión de tiempo y de esfuerzo en las aplicaciones que se están integrando justo para el tema de los vídeos. Bueno, ya no. Ya. Bueno, gracias. Bueno, quería volver a dar las gracias a nuestros compañeros de viaje. A las chicas de Influencia, muchísimas gracias. El trabajo de captación y de gestión de los participantes es muy difícil. Nosotros que hacemos investigación lo sabemos. Traer a la gente a una hora, que no fallen, insistir y tal, es duro. Muchísimas gracias. Lo hicisteis muy bien, muy bien. Podéis montar una red de campo si queréis. Y a David, muchísimas gracias, de verdad, el apoyo. Yo sé que el futuro del proyecto en vuestras manos en la universidad será brillante. Así que muchas gracias. Gracias. Bueno, pasamos al momento más divertido, que es ahí en un piloteo y hablamos ahí un poco de esto. Gracias por venir a todos.